Eduardo que me baje esto, se lo dije ayer, dije, porque si no, no me ven. Well, here we are, our last session. Aquí estamos en nuestra última sesión. It's been great fun being with you. Ha sido divertido estar con vosotros. Thank you for making Wendy and me feel very welcome. Y gracias por hacernos a Wendy y a mí sentir And, muy bienvenidos en casa. And for your wonderful help. Y por la traducción. Yay. Ahora voy y digo eso de no, ha sido Jesús. No, I said it's Jesus. I got it. Good, listening. This morning we're talking about receiving the Holy Spirit. Esta mañana vamos a hablar de recibir el Espíritu Santo. And some of you will receive the Holy Spirit this morning. Y algunos de vosotros vais a recibir el Espíritu So these are Santo not esta just mañana. words, Esto no son solo palabras. as God has just spoken to us about having kind of robust faith. Dios nos ha hablado de tener fe. We just come and take what Jesus is wanting to give us. Así que vamos a venir y coger aquello que Jesús And nos some quiera of you dar. this morning will do that. Y algunos esta mañana vais So a hacer eso. let's listen with joy Así que escuchad con gozo and understand what Jesus is offering us. y tenemos que entender lo que Jesús nos ofrece. We're going to start in the book of Acts. Vamos a empezar en el libro de I'm Hechos. just going to ask that we read the Acts chapter 1, verses 4 to 10. Acts 1, verses 4 to 10. Vamos a leer Hechos 1 del 4 al 10. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Father, thank you for your presence with us. Gracias, Padre, por tu presencia. Thank you for promising to send the Holy Spirit. Gracias por haber prometido que mandarías al Espíritu Santo. So we pray right now. Así que ahora oramos. Come, Holy Spirit, Ven, Espíritu Santo, rest upon us. reposa sobre nosotros. Open the eyes of our understanding. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Come speak right into our hearts. Habla directamente a nuestro corazón. We ask it in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Some people have said that verse 8 of chapter 1 is the key to understanding the book of Acts. Algunas personas opinan que el versículo 8 que hemos leído es como el versículo clave para entender este libro de Hechos. Because you really wonder, how could these guys that we meet in the Gospels, Porque te planteas que esta gente que vemos en los evangelios, how could they have such impact? ¿cómo pudieron crear un impacto tal? They're so feeble in the Gospels. Porque parece como que en los evangelios eran frágiles. They often don't seem to understand. Sorry, They often don't understand a veces Jesus. no entendían a Jesús. They let Jesus down. No le entendían. But at the cross, they all run away. Cuando fue crucificado salieron corriendo. And yet, within a few chapters, Y sin embargo, unos cuantos capítulos we después, read these men are turning the world upside down. resulta que estos hombres ponen el mundo patas arriba. How did these guys do that? Eso, ¿cómo pudo ser? I mean, they keep on failing. Y porque cómo ellos habían fallado antes. They're very unimpressive. No habían impresionado con anterioridad. And now there's power on Y them. sin embargo, ahora vemos que hay poder. And so verse 8 en is said ellos. to be the key. Y entonces este versículo 8 parece ser la clave. You shall receive power when the Holy Recibiréis Spirit comes upon you. Poder cuando el Espíritu Santo venga
sobre Now, vosotros. these are Jewish guys. Estos son personas judías. So the coming of the Spirit upon people wasn't a new idea to them. Y para ellos no era una idea novedosa el hecho de que el Espíritu Santo pudiese venir y caer sobre personas. When Jesus said the Holy Spirit will come on you, Porque cuando Jesús dijo el Espíritu Santo vendrá sobre and you'll vosotros receive power, and y that happens, recibiréis poder, they didn't think, what's that mean? bueno, ellos podrían pensar, ¿y eso qué significa? No, they knew their Bibles. Pero conocían la Escritura. They knew of people in the Old Testament. Sabían de gente en el Antiguo Testamento, Men like Gideon. como Gedeón. We read about Gideon in the book of Judges. En el libro de los jueces leemos sobre He's a Gedeón, very scared guy. un hombre miedoso. When we first meet him, he's hiding in a cave. Cuando primero se le encuentran, el ángel está escondido en una cueva. It says he's threshing the wheat in the cave. Estaba cortando de espigas. ¿No? It's a stupid place to thresh wheat. Y lo estaba haciendo en la cueva. No, There's no wind blowing there. y no me digas que no es un lugar absurdo para hacerlo porque no hay viento para It's que. something he should do outdoors with the wind blowing. Eso se debe hacer en una zona exterior para que el viento sople But he's hiding in a cave y se doing lleve it. la paja, y ahí está él dentro de la cueva. And God comes to him Y Dios viene a él and calls him. y le dice, And the Spirit comes upon le him. llama, y el Espíritu viene sobre él. Becomes a powerful Y warrior. entonces se convierte en un guerrero poderoso He leads a tiny army of 300 y dirige un ejército pequeñito de 300 against hombres thousands. contra miles. He said, wow, he's transformed. Y dice, pero ¿cómo ha ocurrido esta transformación? The Spirit came on him. Bueno, el Espíritu vino sobre él. It says when Samuel poured oil on Y David, dice que cuando Samuel derramó aceite sobre David, the Spirit came powerfully upon David. el Espíritu cayó con poder sobre David. We read about these O experiences. sea que ellos le habían leído sobre People estas empowered experiencias. by the Spirit. Habían sido, se les había dado poder a través del Espíritu. We read about the end of Elijah's ministry, Leemos al final del ministerio de Elías. and Elisha is to continue what he started. Eliseo tiene que continuar con lo que Elías había hecho. And Elijah says, I'm going to be taken up from you. Y Elías dice, yo voy a ser quitado de ti. And Elisha says, I must have the Spirit you had. Y Eliseo dice, yo quiero tener el espíritu que tú tienes. If I don't have the Holy Spirit that you had, how can I do what you did? Porque si yo no tengo el espíritu que tú tienes, ¿cómo voy a seguir con tu obra? To continue what you started, I must have the same power. Para continuar con lo que tú has comenzado, tengo que tener ese mismo poder. And he won't let Elijah go. Y no quiere que Elías se vaya. And then Elijah says to him, Y Elías le dice, if you see me taken up, si ves que soy arrebatado, you will receive the power. recibirás el poder. And they're going on, and they come to the river Jordan, Y llegan al río Jordán, and Elijah just smites the river Jordan, y Elías golpea en el río and it opens up, y se divide el agua and they cross it together. y cruzan juntos. And Elisha won't let Elijah go. Y Eliseo no quiere que Elías se vaya. And then eventually sees him go, Y entonces ahí le ve que es levantado. and his cloak falls. Sorry. His cloak falls to the Sí, ground. y cae su manto, ¿no? So Manto. Elisha picks up the cloak of Elijah, Y Eliseo coge el manto de and Elías it's like he hasn't felt anything. y no ha sentido nada hasta And it entonces. goes up to the Jordan. Y se acerca al río Jordán He says, where's the spirit of y Elijah? dice, ¿dónde está el espíritu de And he Elías? smacks the river, Y golpea el río and it opens. y se abre. And they say, wow, the spirit that Y was dice, on Elijah is on entonces Elisha. el espíritu que estaba en Elías ahora está sobre Eliseo. So that this coming upon of the Spirit Así que ellos habían visto esto is del there again and espíritu. again in the Old Testament. Una y otra vez ocurre en el Antiguo Testamento. At one time, Moses is absolutely exhausted. Una vez Moisés estaba exhausto He says, Lord, help. y dice, Señor, ayúdame. I can't look after these 2 million people Pues on yo my no own. puedo seguir guiando por mí mismo solo con estos 2 millones de personas. And God says, collect 70 elders. Y Dios le dice, pues búscate 70 I'll ancianos take some of the Spirit that's on you y tomaré parte del espíritu que está en ti and put it on the 70. y lo derramaré en estos 70. And they collect the 70. Y él se buscó And God does that. estos 70 y Dios And he takes the hace Spirit eso. and puts it on the 70. Cogía el espíritu parte del espíritu de Moisés y lo And it says they all derramó began sobre to esos 70. prophesy. Y empezaron a profetizar. Wow, the Spirit's on them. ¿Qué pasa? Pues es que el espíritu está sobre ellos. That happens often in the Old Testament. Y eso lo vemos una y otra vez And en el when Antiguo Moses is going to Testamento. die, Y cuando Moisés va a morir, God tells him,
lay your hands on Joshua, Dios le dice, pon tus manos sobre Josué. and the spirit that's on you will come upon Y el Joshua. espíritu que está sobre ti caerá So- sobre Josué. When Jesus says the Holy Spirit will come upon you, Así que cuando Jesús les dice, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros, they know all this background. ellos sabían, aquí lo tenían en su pasado. They know about people being changed when the power comes on them. Y sabían que la gente puede ser transformada cuando cae el It's not like Espíritu por ellos, they're sobre wondering what ellos. it's all about. Sorry. It's not as though they're wondering what it's about. Así que no se estaban preguntando qué puede ser. There were two other prophecies in the Old Testament. En el Antiguo Testamento hay otras dos Isaiah, profetas. Isaiah says there'll come a time when the Spirit is poured out from on Dice high. Isaías que vendrá un tiempo donde el Espíritu sería derramado. And then Joel says this, Y Joel dice, in the last en days, los últimos días, I'll pour my Spirit on all flesh. derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Your sons and daughters will prophesy. Vuestros hijos e hijas profetizarán Your old men will dream dreams. y vuestros ancianos tendrán Your sueños. young men will see visions. Los jóvenes tendrán visiones. There's going to come a day, it's not just special people. Así que no está hablando de gente especial aquí. In the Old Testament, it was special people. En el Antiguo Testamento sí, era gente específica. Like David and Gideon, David, Gedeón, warrior kings, eran reyes y guerreros or prophets. o profetas. There might be just one person in a generation. Y quizás solo había una persona en toda una The generación. Spirit's just on Samuel. Que el Espíritu cayó sobre Samuel. We all better go up and see Samuel. Y podemos ver a Samuel, He's the one guy with the Spirit now. que era este es el hombre que en este momento sobre quien está el Espíritu. I'm going to pour my Spirit on all flesh. Sin embargo, aquí dice que el Espíritu se sons derramaría sobre toda carne, And your daughters. vuestros hijos e hijas. So in the New Testament, we get Philip. Así que en el Nuevo Testamento vemos a He says Felipe, he's got 4 daughters who prophesy. que tiene 4 hijas que son profetas. I wonder what it was like at breakfast in his home. Me pregunto cómo sería el desayuno en esa casa. 4 daughters prophesy. 4 hijas profetizando. It's going to be just commonplace. There'll be a people Sí, full of the habría Spirit. gente llena del Espíritu Santo. Not just special ones. No solo gente especial. Yeah, 4 daughters prophesy. Mira a sus 4 hijas profetizando. There'll be a people full of the Holy Habría Spirit. un pueblo, gente llena del Espíritu. And Jesus is now going to be taken to glory. Y ahora Jesús va a ser levantado en He says, gloria. now look, wait in Jerusalem. Dice, esperad en Jerusalén You will receive power y recibiréis poder when the Holy Spirit comes upon cuando you. el Espíritu Santo caiga sobre And so vosotros. these guys who are scared, Así que estos están con miedo. we all know what happened on the day of Pentecost. No sabemos cómo iban sí sabemos lo que pasó. Nosotros sabemos lo que pasó en Pentecostés. 120 of them hidden away in a room. Ellos estaban como escondidos en una habitación And suddenly from heaven, y de repente, desde el cielo, with mighty rushing wind, sopla un viento poderoso and then fire falls on them. y fuego cae sobre And they're ellos. all filled with the Holy Spirit. Y todos son llenos del Espíritu Santo. And they start speaking in new Y empiezan a languages. hablar en nuevas lenguas. And they spill out onto the street. Eso se oye en las calles. You don't know how that happens, really. Sorry. We don't know how that happens. Y no sabemos cómo ocurre exactamente. One minute they're in the upper room. Pero en ese lugar, ese aposento alto, The Spirit fell on them. el Espíritu cae sobre ellos. Next thing, they're preaching in the street. Y lo siguiente que vemos es que ya están predicando por las And they're calles. just full of the presence of Y God. están llenos de la presencia de They're Dios. worshipping Jesus in new Están tongues. alabando a Dios en otras And lenguas. people hear them Y speaking la gente languages. les oye. Now notice they're not preaching, Y they are not preaching. Y no están predicando, they're worshipping Jesus. están alabando a Jesús. They're all speaking the wonderful works of God. Pero están hablando sobre las obras maravillosas de Dios. These guys drunk? Y entonces se preguntan, What's going on here? ¿pero qué les pasa? ¿Están quizá crowds start gathering. están borrachos y empiezan a acercarse? These people are so happy. Están tan contentos. They're so noisy, Son tan ruidosos. like drunks. Están bebidos. And they're speaking different Y languages. están hablando en otras And they used to be lenguas. scared and they're not scared anymore. Y antes parecía que tenían miedo y de repente ya no lo tienen. And like drunks, they don't really care what you think of them. Sorry? They don't care what... Sí, es como los borrachos que les importa nada lo que pasa alrededor. They're kind of free.
Porque ahora son libres. All the fear's gone. Se ha ido todo el temor They're just very happy. y están felices. They look like drunks. No, parecen And borrachos. people start gathering Y así que la gente empieza a acercarse because it's the day of Pentecost. porque es It's a Pentecostés. Jewish feast day. Es el día de la fiesta de los judíos. So Jews and devout people have come from all over the world. Así que había judíos que venían de otras It's partes. one of the big 3 feast days that happen in Jerusalem. Es cuando en Jerusalén estaba pues esta fiesta, Day of Pentecost. el día de Pentecostés. So they come from all over. Y vienen de todo el país. Hey, he's speaking my Y language. dice, oye, de otras partes del mundo. Y Hey, dice, he's praising "Pero, God in my language. ¿cómo? Pero este resulta que está hablando en mi It idioma. says ¿no? some were Y from este Rome. también está hablando en mi idioma. Some were from Rome. Algunos desde Roma. And they could hear him speaking in Latin. Y dice, ¿cómo es posible? Está hablando en latín. I can hear all kinds of tongues. Es que, y estás oyendo un montón de What's diferentes going on? idiomas. Then Peter, Y entonces Pedro, speaking in a common language to all of them, hablando en una lengua común para todos, he speaks. ahí sí que habla. And he preaches the good news about Y Jesus. habla la buena nueva de He Jesús. speaks a language they can now all understand. Ahora habla en un idioma en el que todos And pueden when he entender. finishes- Y cuando termina, They're not saying, what's that all about? Sorry. They're not saying, what are they drunk still? y ya no se preguntan de estos estaban borrachos, They're saying, I'm cut to the heart. sino que dicen, mi corazón ha sido cautivado. What must I do? ¿Y ahora qué hago? Repent. Arrepentíos. Receive the good news. Recibe la buena So noticia. Peter preaches to them Así que lo que hace Pedro es que les predica a ellos so they can all understand. para que todos puedan entender. 3,000 get added. 3.000 son The añadidos church is born. a la iglesia. Aquí ha nacido la iglesia. Amazing thing. ¿Sabe? It's an amazing thing. Una cosa tremenda. As a young Christian, I thought, what's that got to do with me? Y cuando yo era un joven cristiano pensaba, ¿y esto puede ocurrirme a mí? And my pastor, I was in a Baptist church, Yo estaba en una iglesia bautista y mi pastor, and he used to say, are you like Peter before or after Pentecost? él preguntaba, ¿cómo te gusta más, Pedro? ¿Antes de Pentecostés o después de Pentecostés? And he didn't need to apply it very much Pero realmente no sabía cómo aplicar esto because I knew I después, was like Peter before. porque era como un antes y un después. Because before Pentecost, Porque antes de Peter Pentecostés, said, no, I'm not really with him. Pedro, acordaos que dijo, no, yo realmente no andaba con él. No, surely you're with Jesus. ¿Sabe? Surely you're with Jesus, Peter. Sí, cuando le preguntaron, ¿no? ¿Tú andabas con Jesús? No, I don't know him. No, yo no estaba con él. I was a bit like that. Y yo estaba un poco así. I knew as a Christian, Y cuando era joven cristiano, but sabía que era cristiano. Jesus said you should be witnesses Pero dice Jesús que deberíamos ser when the testigos power comes on you. cuando el poder cae sobre And what nosotros. I was so bad at was witnessing. Y yo me sentía mal en cuanto al tema de dar testimonio. We just heard from the children how important it is to tell others. Porque, como hemos dicho a los niños, hay que contárselo a otros. I wasn't telling anybody else Y yo no se lo estaba diciendo a nadie because I was fearful. porque tenía temor. And I thought, wow, Peter was transformed. Y pensé, hombre, pero es que Pedro fue transformado. Is there something I need to receive? Y es algo que yo necesito recibir. Is the coming of the Spirit available now? ¿Acaso es que ahora podría ser que se pueda recibir el Espíritu Santo? And I began to ask questions. Y entonces empecé a plantear preguntas. Is that for us today? ¿Esto es acaso para nosotros también hoy? And some people said, no, it's not for Y today. algunos decían, no, esto ya no es That's para just hoy. at the beginning of the Bible. Eso fue en el principio de It's la not iglesia, for today. pero no es para hoy. And then other people said, yeah, it is for today. Y otras decían, oía a otros decir, sí, es para hoy. And even respected Bible teachers were saying different things. Incluso respetuosos maestros de la escritura decían cosas diferentes. And I just got confused. I thought, I can never work this out. Y yo la verdad es que estaba confundido. And then one day, it was a life-changing day for me. Y hubo un día que fue un día de cambio para mí. I had been at church on Sunday morning. Estaba un domingo por la mañana en la iglesia I'd even taken a little Bible study early Sunday afternoon. y por la tarde, pronto por la tarde había un estudio bíblico chiquitín So I'm growing as a Christian a little bit. porque yo estaba creciendo como cristiano. And I go to the evening meeting as well. Y también me iba a la reunión de por la tarde-noche. And I'm just killing time.
Y mientras tanto, pues And I- tenía tiempo para I live- hacer alguna cosa. I live in a town by the sea, Vivía en una ciudad al borde del mar and it's a sunny day, y era un día de sol. so I walk along the promenade. Así que pues me puse a pasear. And as I get towards the centre of town, or the end, Y- the larger part of town, Y cuando me acerqué digamos, al centro del pueblo, there's thousands of people walking. había miles de personas People- paseando, in caminando. England, when the sun shines, people come out. Porque en Inglaterra, cuando sale el sol, todo el mundo sale a la calle. And there's two promenades, a lower promenade and a higher promenade. It was what? Promenade? Paseo marítimo, que es como había dos partes, ¿no? Una más alta y otra más baja. And I see this crowd gathering. Y entonces veo que hay un montón de gente I reunida. wonder what's going on. Y entonces yo miré y dije, ¿qué está pasando And ahí? as I look down from the top promenade, Y yo estaba en la parte alta y al mirar hacia abajo I see some very elderly ladies, vi unas mujeres mayores and they're kind of preaching the gospel. y estaban predicando el evangelio. And they're holding up banners. Y tenían como banderas. And they're singing with very frail voices. Y estaban cantando con sus And vocecitas. people are throwing apple cores at them. Y la gente les estaba tirando manzanas, tomates diríamos aquí. And tomates. cigarette packets. Y paquetes enteros, sí, les estaban tirando cosas. And I'm thinking, Lord, Y yo this estaba looks terrible. pensando, wow, esto es terrible. Why is this so bad? ¿Por qué esto está muy mal? And I thought Jesus said to me, Y sentí que Jesús me decía, I sent young men to do that. es que querría que gente joven hiciera These eso. are frail elderly ladies. Estos son unas mujeres ancianas. How about you doing it? ¿Qué tal si lo hicieses tú? Never going to do that. No, yo no haría eso nunca. And then there are two men in front of me, Así que two men, dos hombres se acercaron and one says to the other one, y uno le dice al otro, look at those old fools. mira esas dos locas. Why don't they keep their religion in their church? ¿Por qué no se mantienen su religión en su iglesia? And I felt, well, just witness to them. Y sentí, bueno, pues voy a compartirles. You may not be called to preach in the open air, No voy a hacerlo ahí abajo, but at least witness to them. pero al menos con estos dos. I thought, I can't do it again. Y otra vez de nuevo no pude hacerlo. And I went home Y así que me fui a and I casa got on my knees. y me puse de I said, rodillas. is there any help for people Y like me? dije, Señor, ¿hay alguna ayuda para gente como yo? You helped Simon Peter, Porque aquí tenemos a Pedro and there was a guy I used to have lunch with sometimes. There was a fellow in London, y había un hombre en Londres, which I used to have lunch with from time to un time. amigo con el que yo me reunía y comía con él de vez en cuando. And he was everything I wasn't. Y él era todo lo que yo no era. So if I had lunch with him, I was a little bit late. Así que cuando iba a comer con él, y si yo estaba llegaba más tarde, He'd always be witnessing to someone when I turned up. él siempre cuando yo llegaba ya estaba hablando con alguien, I thought, testificando. I wish I was free like that. Y yo decía, me gustaría ser así. And I was desperate now. Y ya en este I punto said, estaba can I have desesperado. lunch with you today? Sorry. Can I have lunch with Y you? entonces le llamé y le dije, ¿puedo comer contigo hoy? And yeah, sure. Y me dijo, claro, por supuesto. So I have lunch with him. Así que comí con él. What is it with you? ¿Qué pasa contigo? Oh, I've been filled with the Spirit. Yo, pues es que estoy lleno del Espíritu. Tell me about it. Pues cuéntamelo. Oh, he said, I'm a Pentecostal. Bueno, es que soy pentecostal. And people laid hands on me. Y alguien puso sus manos sobre mí. Come to our church next Sunday. Ven a nuestra iglesia el domingo We'll próximo. lay hands on you. Impondrán manos sobre You ti. can receive the Holy Y Spirit. podrás recibir el Espíritu Santo. I said, I will be there. Y dije, ahí estaré. So I went to that church the Así que next fue Sunday a esa iglesia el domingo siguiente to get my life changed. y mi vida cambió. I'll talk a bit more about that later. Y después os hablaré un poquito más sobre eso. Was there something more after conversion? Así que ¿hay algo más después de la conversión? Some people say no. Algunas personas Some dicen people que say no, yes. otros dicen que sí. What does the Bible say? Pero ¿qué dice la Biblia? So let's just quickly look. Vamos a mirar. Some of you have Bibles. If you want to, Algunos tendréis Biblia. I'm going to look to about 3 places in the New Testament. Vamos a ir a 3 lugares en el Nuevo Testamento. I'm not going to look at the day of Pentecost as such. Sorry. I'm not looking at the day of Pentecost Y no estoy mirando el día de Pentecostés, because for the apostles, they lived through the events of the cross, the resurrection. They were already believing in Jesus through all the things that happened. porque los discípulos, ellos no fue su primer encuentro en Pentecostés, sino que ya habían vivido con Jesús con anterioridad a la cruz. Ya habían hecho todo un camino con él. In many ways, it was unique for them.
Así que, de alguna forma, para ellos fue algo único. They're following Jesus before the cross. Ya estaban siguiendo a Jesús antes de la cruz. Now, what happened to people who came to believe after all these Pero things? ¿qué pasó con la gente que empezó a creer después de la cruz? Because that's like us. Porque ese es nuestro caso. We came to believe after all these things. Hemos creído después de So the estas first place cosas. is Acts chapter 8, Así que en Hechos 8, where we read in verse 12 en el versículo 12, that Philip went down to Samaria. vemos a Felipe cuando fue a Samaria. And when the people believed Philip preaching the good news about the kingdom of God Y cuando la gente creyó a Felipe, cuando él hablaba de las buenas nuevas and the name of Jesus Christ, y en el nombre de Jesucristo, they were being baptized, men and women alike. hombres y mujeres fueron bautizados. So these are people responding to the gospel. Así que esta es gente que está respondiendo al Evangelio. Philip the evangelist has preached it. Felipe, el evangelista, está predicando They've believed it. y ellos le creen, They've been baptized. son bautizados So clearly they're now Christians. y ahora son cristianos. And then it says in verse Y 14, en el versículo 14 dice, when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent them Peter and John. cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, Who came down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit. los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, For he had not yet fallen upon any of them. porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, They simply been baptized in the name of the Lord Jesus. sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Then they began laying hands on them Entonces les imponían las manos and they were receiving the Holy Spirit. y recibían el Espíritu So Santo. this is the testimony of the Samaritans. Así que este es el testimonio aquí de los samaritanos. They heard the news through Philip. Oyeron la buena nueva de Felipe, They responded, respondieron, received Jesus, recibieron a were Jesús, baptized. fueron bautizados They're now Christians. y ahora son A cristianos. few days later, Unos cuantos días después, Peter and John came up from Jerusalem Juan y Pedro vienen desde Jerusalén and laid hands on them, e imponen manos sobre and ellos the Holy Spirit fell y el upon them Espíritu Santo cae sobre as they ellos laid hands on them. cuando les impusieron las So they're manos. converted one day, Así que se convierten un día filled with the Spirit a few days y later. unos días después son llenos del Espíritu When hands were laid Santo on him. cuando se les imponen las manos. So that's the first case. Así que este es el primer caso. Then if you turn over the page, Un poquito después, you find in Acts chapter 9 en Hechos 9, that Paul is converted on the Damascus Road. nos encontramos con Pablo que cuando se convierte en el camino a Damasco. It's the most famous conversion in the Bible. Es la conversión más famosa de toda la Biblia. He says later, the God who commanded light to shine in the darkness Porque dice que el Dios que hizo la luz y dijo que brillara en medio de las tinieblas, shone into our hearts, brilló en nuestro corazón, giving us the light of the knowledge of the glory of God dándonos el conocimiento y entendimiento de la gloria de in the Dios face of Jesus en Christ. el rostro de Jesucristo. That's creation language. Esto es un lenguaje de la creación. God shone in my heart. Dios brillando en mi I saw the corazón, face of Jesus. viendo el rostro de Jesús I became a new creation. y ser hecho una nueva That criatura. happened on the Damascus Road. Así que él está yendo en el camino de Damasco. What we sometimes miss Lo que a veces nos saltamos is y what happened, perdemos en este what happened pasaje in verse 17 of Acts 9. es lo que pasa en el versículo 17. It says, Ananias departed, entered the house after laying hands on him, Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, said, Brother Saul, dijo, hermano Saulo, so he's Saulo, he's a perdón. Christian brother now. Brother Saul, Ahora ya es un cristiano, un hermano. the Lord Jesus who appeared to you on the road by which you were coming El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, has sent me that you may regain your sight me ha enviado para que recibas la vista and y be filled with the Holy Spirit. seas lleno del Espíritu Santo. So Paul Así que Pablo was saved one day un día fue salvo and filled with the Spirit 3 days later. y 3 días después fue lleno del When Espíritu Santo. Ananias laid hands on him. Cuando Ananías impuso las manos sobre Who's él. Ananias? ¿Quién es Ananías? We don't know. No sabemos. He's a nobody. He's nobody. Quizá es pues nadie. He's just someone obeying Jesus. Es una persona obedeciendo a Jesús. A bit different to Samaria where there were apostles, Peter, Muy, James. muy diferente a lo que había ocurrido en Samaria.
This is just a Christian. que estaba Felipe predicando. Esto es un cristiano. And Paul gets filled with the Spirit. Y Pablo es lleno del Espíritu Santo. Now, there's no reference to him speaking in tongues or anything, Y no se hace referencia a que él hablase en lenguas ni nada. but it does say in Corinthians, I speak in tongues more than all of you. Sin embargo, en Primera de Corintios sí que dice, yo hablo en lenguas más que cualquiera de So vosotros. whether he did then, Sorry. whether he did on that, Así que no sabemos si en ese día lo hizo o no. it doesn't say. No lo dice. It does say later. Pero sin embargo sí lo dice So we don't después. know. Así que no sabemos. Okay, one more case. Vamos a ver otro caso. Acts chapter 19. Hechos 19. We're just going to look at these illustrations and then we'll look for common ground. Vamos a mirar estas ilustraciones y luego algo que ocurrió de forma en común. This is very interesting. Esto es muy interesante. It says Paul came to Ephesus and found some disciples. Porque dice que Pablo vino a Efeso y se encontró con algunos ciertos discípulos. Now, when it says disciples, Y estos discípulos we would expect that to be Christians. esperaríamos que fuesen cristianos. But it's not every time in the Gospels. Pero no siempre en el Evangelio. There were disciples of the Pharisees. Había discípulos que eran There were fariseos. disciples of John the Baptist. Eran, de hecho, discípulos de Juan el Bautista. But it looks like Paul expected these to be Christians. Y parecería como que Pablo tenía la expectativa de que estos fuesen cristianos. Just reading it how it says, he saw some disciples. Pero vamos a ver lo que dice. But he says this to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? Les pregunta, les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? And they said to him, no, Y ellos le dijeron, no, we've not even heard there's a Holy Spirit. es que ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. He said to them, into what then were you baptized? Entonces les dijo, ¿y en qué fuisteis pues bautizados? They said, John's baptism. Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. What does that mean? ¿Qué significa esto? Well, John the Baptist Juan el Bautista baptized many, many people. bautizó a muchas It personas. says in the Gospels, all Judea went out to hear him. De hecho, dice que todo Judea iba hacia él. In other words, thousands went out to hear him. Había miles de personas. He baptized day after Y day él after day. todos los días estuvo durante días bautizando y He bautizando. led a kind of spiritual awakening. Y ahí hubo como un despertar espiritual. And he had disciples. Y tenía discípulos. You de read hecho. about his disciples in the Gospels. Y en los evangelios leemos que sobre sus So discípulos. Paul thinks these are Christians. Y entonces Pablo piensa que estos son But it cristianos. turns out they're disciples of John the Baptist. Pero resulta que son discípulos de Juan el Bautista. And when he asks them, did you receive the Spirit? Y entonces les pregunta, ¿entonces no recibisteis el Espíritu? They say, well, you don't know what you're talking about. Pero es que no sabemos de qué estás hablando. So Paul then says this, John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in him who's coming after him, that is Jesus. En el versículo 4 dice Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. In other words, that's an abbreviated thing. Paul tells them about Jesus. En otras palabras, que Pablo lo que está haciendo ahora es hablarles acerca de Jesús. He preaches the full gospel message to them, Ahora les está hablando el mensaje completo del which Evangelio, they've not heard before. que no habían oído con anterioridad. All that John the Baptist was saying was, repent, get ready. Porque todo lo que decía Juan el Bautista es arrepentíos y preparaos. I'm a voice in the wilderness saying, Soy prepare the way. una voz en el desierto que dice, prepara el camino. Now here's the full message. Pero ahora viene el mensaje Jesus has completo. Jesús ya ha venido. Jesus is alive. Jesús está vivo. Paul preaches the gospel to Y them. entonces Pablo les habla del Evangelio. Verse 5, Y el versículo 5 when they heard this, dice que cuando oyeron they were esto, baptized in the name of the Lord Jesus. fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hallelujah. Now they're Christians. Ahora son cristianos. Now they've heard the full message. Ahora han oído el mensaje completo. They'd probably already been baptized by John the Baptist, Seguramente todavía seguían con el bautismo de Juan el Bautista, but now they're baptized in the name of pero Jesus. ahora también están bautizados en el nombre de Jesús. Now they become proper Christians. Ahora son ya cristianos completos. Verse 6, Y el versículo 6 then Paul laid hands on them. dice, y habiendo, Pablo les impone las It's manos. like they're still dripping with baptismal water. Sorry? They're still dripping.
Ah, vale, están goteando todavía el bautismo del agua. These are new Christians. Dice, ¿sois cristianos? The water's still pouring off them, maybe. El agua todavía está cayendo de Paul vosotros. lays hands on them, Pero Pablo pone manos and the Holy sobre Spirit came ellos on them. y el Espíritu Santo cae Hallelujah. sobre ellos. And they began speaking in Y tongues empiezan a hablar en lenguas and y prophesying. profetizan. Wow, ¡Wow! these are new Christians. Aquí estamos con They've nuevos, only just found out what it's all about. nuevos creyentes. Ahora sí que Jesus is alive. entienden todo lo que está pasando. Yeah, Jesús, you're Christian now. Jesús está vivo y ahora ellos son cristianos. Have the Holy Spirit as well. El Espíritu Santo está sobre But lays ellos. hands on them. Imponen manos They sobre get filled with ellos. the Holy Spirit. Son llenos del Espíritu Start Santo. speaking in tongues. Así que empiezan a hablar en lenguas. Day one of their Christian life. Sorry. On day one. Su inicio en la vida cristiana. Hallelujah. Aleluya. Now, what's common to these three stories? ¿Qué hay de común en estas tres You historias? see, some people say, no, you've received everything when you become a Christian. Hay personas que dicen, lo recibes todo cuando te conviertes. And when I was longing to, is there some more for me? Pero cuando yo me estaba preguntando, ¿acaso hay más para mí? Some said, no, there's no more. Algunos decían, no, ya no hay más. What does full of the Spirit mean Pero then? entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Well, it kind of means you gradually will get full of the Spirit. Parece que es como que hay algo gradual en ser lleno del You Espíritu. say to people, well, are you full of the Spirit then? Entonces, si preguntas a alguien, ¿entonces tú estás lleno del Espíritu Santo? Well, I will be. I'm gradually being Bueno, sí, filled. de alguna manera, de forma gradual. But if you said to these guys in Acts 19, Pero aquí en este versículo, have you received the Spirit? cuando Pablo les pregunta, ¿has recibido el Espíritu? They said, no. Dicen no. Then Paul laid hands on them, Y entonces Pablo impone las manos and sobre they're ellos. speaking in tongues and Y prophesying. empiezan a hablar en lenguas y profetizan. Have you received the Spirit now? ¿Ahora habéis recibido el Espíritu? I think they say, yeah. Y dicen, sí, claro. They're not saying, well, I'll gradually grow No into dicen, that. bueno, quizá de forma gradual crecer en ello. They knew they'd received. Sabían que lo habían When you recibido. receive the Spirit, you know you've received. Sí, sabían, dijeron, claro que lo hemos recibido. It's not something that maybe will happen later. No es algo que, bueno, quizá ocurra en un futuro. So that idea, well, no, every person, once they're Christian, they've got everything, Entonces, esa idea de que cuando alguien se convierte ya lo tiene todo. which many of our evangelical brothers and sisters will teach. Que algunos hermanos y hermanas evangélicos lo creen, It's not in the Bible like no that. está en la Biblia. In the Bible, we see these people say, well, it was later I received. En la palabra es después que reciben el The Espíritu. Samaritans would say, well, we got it from Philip. We got the gospel from Philip. Los samaritanos pensaron, bueno, hemos recibido el Evangelio de parte de Felipe, We responded to Philip. hemos respondido a We were Felipe, baptized. hemos sido We became bautizados, Christians. ya somos cristianos. But later, Peter and John lay Pero hands on después us. llegan Juan y Pedro y ponen manos sobre Paul ellos. would say, I got saved on the Damascus Road. Y Pablo dice, bueno, yo he sido salvo en el camino a Damasco. I saw a vision of He Christ. tenido una visión de I was Cristo. rescued from my Fui Phariseeism. rescatado de mi fariseísmo. 3 days later, Y 3 días Ananias laid hands después on viene me. Ananías y impone las manos And the sobre él. Spirit came on Y el me. Espíritu cae That would be sobre él. his testimony. Sorry. That would be his Y ese era su testimony. testimonio, su testimonio completo. These in Acts 19, Y en el capítulo 19, they received on the same day. ellos en el mismo día lo reciben. They didn't have to wait at all. No tuvieron que esperar. Now, it's interesting, isn't it? Es interesante After the day of Pentecost, que después del día de Pentecostés no one was ever told to wait for the Holy a Spirit. nadie se le dijo que tenía que esperar para el Espíritu Santo. See, these new Christians in Samaria, Estos nuevos cristianos en Samaria, when Peter and John came to them cuando Pedro y Juan vinieron a and ellos, said, hey, there's more for you, les dijeron, ¿sabéis? Hay más para vosotros. they didn't say to them what Jesus said to them. They didn't say to the No les Samaritans dijeron a los samaritanos what Jesus has said to the disciples. lo que Jesús había dicho a los discípulos. Jesus said to the disciples, wait. Porque Jesús les dijo a los discípulos, esperad. Peter and John didn't say to them, wait. Pero Pedro y Juan no les dijeron eso. They said, hey, you need to receive the Le Holy dijeron, Spirit. necesitáis recibir el Espíritu laid hands Santo. on them. Y pusieron manos And sobre said they ellos. saw the Spirit was Y coming upon dijeron, them. el Espíritu Santo When vino they sobre lay hands on ellos them. cuando impusieron las When, manos. when Ananias came to Paul, Cuando Ananías viene a Pablo, who's been saved 3 days, llevaba 3 días que había he recibido al said, Señor. wow, you're going to be an apostle one day. Y digo, bueno, un día te vas a ser apóstol. You better find an upper room somewhere. Así que mejor que te subas a un aposento alto, And encuentres what- uno por ahí Don't wait in an upper room. y esperes ahí un tiempo. Doesn't say that. No dice It eso. says Ananias laid hands on him. Y le impone manos Holy Spirit fell on him. y el Espíritu cae sobre él, Of course. por supuesto. In Acts 19,
Y en Hechos 19, These guys have only just been saved. estos hombres acababan de recibir, And that- de convertirse. They're still dripping with baptismal Se water. acababan de bautizar, todavía les caía el agua del No bautismo. one says, hey, look, there's something more you need to wait Y no le for. dice, bueno, espera, hay más para vosotros, pero necesitáis They esperar. just lay hands on them straight away. No, en ese mismo momento, y And the ponen Spirit manos falls sobre upon ellos them. y reciben el And Espíritu they speak in Santo. tongues and prophesy. Hablan en lenguas y profetizan. No one is told to wait A nadie se le dijo que esperase after the day of Pentecost. después del día de Pentecostés. Before the day of Pentecost, Antes del día de Pentecostés wait in the city. se dijo, esperad en la ciudad. Wait for what? ¿Esperar para qué? Well, you get the clue in John's Gospel, chapter 7. En el libro de Juan, capítulo 7, se nos da la We'll clave. start drawing to an end here. John chapter 7. Juan 7. Jesus, it says, Jesús- stood up on the last day of the feast. Dice que al final de la fiesta, It was another one of these big feast days in Jerusalem. aquí estamos con otra de las grandes fiestas que había en Jerusalén. And they're remembering how God provided water for them on their journey through the desert. Y acordaos de cómo Dios había provisto agua en su camino por el desierto. On the last day of this feast, En los últimos días de esta fiesta, the high priest would ceremonially pour out water. el sumo sacerdote había una ceremonia que echaba agua. It was one of the things they did on the feast day. Esta era una de las cosas que hacían en esta God fiesta. was good to us in the wilderness. Dios fue bueno con nosotros en el desierto. Let's remember he poured out water for us. Y recordemos que Él proveyó And aguas it para says nosotros. on that day, Y en ese día Jesus pushed through the crowd Jesús se abrió camino entre la multitud and he said these words. y dijo estas palabras. If anyone's thirsty, Si alguien tiene sed, let him come to me and drink. venga a mí y beba. He who believes in me, as the Porque scripture said, aquel que cree en mí, como dice la Escritura, from his innermost being de will su flow rivers of interior living water. correrán ríos de agua viva. Now this he spoke of the Spirit, Esto está hablando del Espíritu. who those who believed in him were to receive. Aquellos que creen en mí y me reciben, For the Spirit was not yet given, el Espíritu aquí todavía no había sido derramado because Jesus was not yet glorified. porque Jesús no había sido glorificado. So Jesus shouts out, if anyone's Así thirsty, que Jesús grita, si alguien tiene sed, come to me and drink. venga a mí y beba. And he's talking about the Holy Spirit. Y está hablando del Espíritu Santo. So if you've been in the crowd there Así que tú and hubieses said, hey, estado hey, ahí yes, I'm thirsty, en la multitud y habrías dicho, sí, yo tengo he would have sed. said, not yet. Él habría dicho, todavía no. You said if anyone's thirsty. Pero no has dicho que el que tenga sed. But it's like a prophetic statement. Sí, pero eso era como una declaración profética. This is a promise of the Spirit. Es la promesa del Espíritu, But it's not yet. pero no es el tiempo aún. Oh, I see, I'm not worthy. Vaya, hombre, entonces es que No, no it's soy nothing digno. nothing to do with you. No, no tiene nada que ver contigo. We're waiting for Jesus to be glorified. Estamos esperando que Jesús sea glorificado, Jesus hasn't yet been crucified. porque Jesús aún no ha sido crucificado. Jesus hasn't yet been raised from the dead. Todavía no había sido levantado de los muertos. Jesus has not yet ascended into glory. Todavía no había ascendido a la gloria. He hasn't yet been glorified. Todavía no había sido The glorificado. coming of the Spirit La venida del is Espíritu tied in with the glorifying of está Jesus. ligada a la glorificación de Jesús. After Jesus is glorified, Cuando Jesús ya ha sido glorificado, no one has to wait anymore. ya nadie más tiene que esperar. On the day of Pentecost, Y en el día de Peter Pentecostés, says to people, Pedro dice a la the gente, promise is to you. hay una promesa para It's to vosotros. as many as the Lord our God shall call. ¿Sabe? As many as the Lord our God shall call. Shall call. A muchos que Dios llamará, a los que Dios llamará. In other words, if God has called you, Por lo tanto, lo que dice, si Dios te está llamando, if you receive the gospel, si Él te ha llamado, si has recibido the el pro- Evangelio, it's a promise for you. hay una promesa para ti. If anyone's thirsty Si alguien tiene sed and has received the gospel, y ha recibido el Evangelio, come and drink. ven y bebe. We'll do it in a minute. En un minuto. You just come Ven. and drink. Simplemente ven y Come and bebe. take. Ven y toma. That's what Jesus said. Eso es lo que Jesús dijo. Not yet. No, entonces les If dijo, they come on that day, no todavía. Si en ese yes, día please, yes, please. si hubiesen acercado, sí, por would favor, have said, sí, "Not yet." habría dicho, no, todavía no. but it was nothing to do with them. Pero no tenía nada que ver con ellos. Some people think, oh, perhaps I'm not worthy. Porque algunas personas dicen, no, es que no Perhaps I'm soy, not ready yet. no soy digno, no estoy listo. Maybe I have to be better. Quizá tengo que mejorar. It's nothing to do with you. No, no tiene nada que ver contigo. What you say, I've got to be better.
Dice, bueno, tengo que mejorar, llegar a ser mejor. How long are you going to wait? Bueno, ¿cuánto tiempo entonces vas a esperar? How good you have to get? ¿Hasta qué punto tienes que ser bueno? ¿Qué nivel de bondad tienes que alcanzar? Simon Peter wasn't very good. Porque Simón y Pedro, Simón Pedro no era lo suficientemente bueno. Simon Peter said, I don't know him. Era como, no habían llegado, no habían dado la talla. I'm not with him. De hecho, Pedro dijo, He said yo no he andado con He él. said he cursed and swore and said, I'm not with him. Prometió, juró que no había estado con él. Oh, yeah, he's really good. Oh, sí, es buenísimo, He ¿no? got filled with the Holy Spirit. Como para estar lleno del Espíritu The Santo. Holy Spirit isn't for very good Christians. El Espíritu Santo no es para cristianos fantásticos. It's for Christians like Simon Peter, Es para cristianos como Pedro, who was a waste of time. que eran con anterioridad. He was a useless Christian. Era como que no habían servido para nada. After 3 years of training, he said, I'm not with him. Estaba 3 años de entrenamiento con Jesús what y a va y dice, no he andado con él. What a wonderful Christian. You're worthy Oh, of the wow, Spirit. qué cristiano tan fantástico. No, the Spirit is for rubbish Christians. No, el Espíritu es para cualquier cristiano. It's especially for rubbish Christians. De hecho, es especialmente para It's for Christians who think, I need more. para los que... Sorry. Inútiles. Bien, eso. That's Basura. Creo que es lo que quiere decir. That's where Jesus brought me on that day. Eso es lo que Jesús hizo en ese día. And these frail ladies singing. Cuando lo que Jesús hizo para mí, cuando yo vi a estas señoras cantando. And these guys right here. Y estos 2 hombres a mi lado. And I could have just said, well, I'm a Christian. Y no les pude decir, bueno, yo soy cristiano. Oh, no, I Oh, can't. no. I was useless. Yo no servía. That's why I needed power. Por eso necesitaba poder. I needed to receive the Spirit. Necesitaba recibir el Espíritu. And once we've received the gospel, Y cuando hemos recibido el Evangelio, we don't have to qualify ourselves somehow. no tenemos que cualificar para recibir el I Espíritu. remember one Sunday at home, Un día en casa I preached a message, di una palabra, un and at the mensaje, end of the meeting, y al final de la reunión a girl came up to me, una chica se acercó. and she was a student in the local university. Era una estudiante local allí en la universidad I had the joy of leading her to Christ. y tuve el gozo de dirigirla, llevarla al Señor. And we were in a hired town hall. Y estábamos en Um, ayuntamiento. We had to leave the building. Y teníamos que salir era la hora y teníamos que dejar el edificio. So I said, no, you're a Christian, yeah. Así que le dije, bueno, pues ya eres And cristiana. she asked me this question. Y me hizo esta pregunta. She said, is there more? ¿Pero acaso hay más? I said, that's an interesting question. Y Why dije, not? hombre, vaya, qué pregunta tan interesante. And she said, there's power in this meeting. Dijo, es que yo he visto poder en la reunión. I said, yes, there is more. Claro que hay más, le dije. So she arranged to come to my home the next Saturday. Así que al siguiente sábado vino a mi casa. And when she came, she brought a friend with her. Y cuando vino, se trajo a una amiga. And her friend said to me, Y la amiga me dijo, since last week, Celia became a Christian last Sunday. Silly, que del domingo pasado se convirtió, She said she's so changed. dice, ha cambiado, en esta semana es otra. I would like to become a Christian. Y a mí me gustaría también ser cristiana. So can I become a Y Christian? puedo convertirme, I said, ser cristiana hoy. I would love to help. And I led her to Christ. Y yo la dirigí a Cristo. And so she became a Christian. Así que se convirtió. Hallelujah. Aleluya. And then Celia said, hey, wait a minute. What? Don't forget what I came for. Y entonces la otra, la primera, me dijo, "Oye, pero no te olvides Yeah, de yeah, para sure, qué he venido okay. yo hoy. So we looked at the Bible. Así que miramos por la The escritura promises of the Spirit's for you. y les dije que la promesa del So Espíritu era para ella. she's been a Christian 6 days. Llevaba 6 días desde que se había convertido. Not a special Christian, No era una cristiana especial, just 6 days. solo 6 días. Will you pray for me? Y dijo, Of ¿orarías course. por mí? Let me pray for you. Y dije, claro, voy a orar por ti. Then the second girl, Y la segunda chica, who's just become a Christian, que justo se acababa de convertir, is this for me as well? dijo, ¿y también es para mí entonces? Now she's been saved 20 minutes. Llevaba 20 minutos que se había aceptado al Señor. Well, with Acts 19 open, what can you say? Pero bueno, cuando tú ya les has hablado de Hechos 19, I said- después de eso, ¿qué puedes decir? Yeah, of course it's for you. Pues por supuesto que es para ti. So I laid hands on both of them. Así que les impuse las manos a They ambas. both got filled with the Spirit. Las dos fueron llenas del They Espíritu. both started speaking in Las dos tongues. empezaron a hablar en lenguas And they go on their way very happy. y se iban felices. And one saved 6 days, Y una habían pasado 6 días and one saved 20 minutes. y la otra había sido salva hace ya promise 30 is- minutos. The promise is to you. Pero la promesa es para ti. It's for everyone. Es that God para will save. todos aquellos que se convierten. It's not for special No es Christians. para cristianos especiales. No es para cristianos nobles.
es para cualquiera que cree en Jesús. The promise is available. La promesa está a nuestro alcance. And my battery is running out. ¿Es la mía o la suya? Maybe there's a message in this. Quizá hay un mensaje en esto. You should receive power when the batteries are put in there. Dice que recibiremos poder cuando la pila entre en el micrófono. It's a gift. Es un don. God gives the Spirit. Dios nos da el Espíritu. It's a promise of the Father. Es la promesa del Padre. It's one of the names of the Holy Spirit. ¿Y cuál es uno de los nombres del Espíritu Santo? The promise of the Father. Es promesa del Padre. We are all believers. Todos somos I creyentes. think Creo. God makes a promise to us. Y Dios nos da una promesa. Maybe you were like I was. Quizá tú estás donde estaba yo hace años. I had not received the Spirit. No había recibido el Espíritu. Thought I wanted so much to receive the Spirit. Y quieres recibirlo. I mentioned that I went to see my friend. Y os mencioné que había ido a ver a mi amigo. He said, come to our church. Dijo, ven a mi iglesia. So I went to his church. Así que fui. And he said, you're very lucky. There's a visiting speaker today. Y me dijo, bueno, tienes mucha suerte porque hoy viene un invitado especial a predicar. He's a famous American preacher. Es un predicador americano So famoso. he'll lay hands on you. Y él te impondrá So I manos. thought, oh, wow. Y dije, oh, bueno, Like pues big guy. que viene el tipo grande. So I guess there's about 15 of us in a room. Éramos como 15 personas en una And we're reunión. waiting to be prayed for. Y yo quería que se orase por mí. Because it says in the Bible they laid hands on them. Porque dice la escritura que imponían manos So sobre that's in the ellos. Bible. Eso está en la No, escritura. it doesn't. The Spirit. It's not always the laying on of hands. Quizá no siempre se requiere eso. The Bible says this: the Spirit blows where it wills. Porque dice la escritura que el Espíritu sopla por donde Él quiere. He's like wind. Es como el viento. He's like fire. Es como el fuego. He's like water. Es como el agua. You can't necessarily contain him. No le puedes contener. You hear extraordinary things of how people suddenly get filled with the Spirit. Hay gente que de forma extraordinaria y diferente ha recibido el Espíritu Santo. Some of those dramatic stories get written up because they're dramatic. Hay algunas historias que suenan dramáticas porque realmente tuvieron esa experiencia The Spirit dramática. comes upon people. Que el Espíritu cae sobre gente. But most often in the Bible, someone lays hands. Pero en la escritura vemos que con frecuencia lo que pasa es que It's se not- imponían las manos. It's not the only way. Pero no es la única But anyway, forma. this guy's here. Pero estos hombres aquí So I thought, oh, here comes the man. estaban y yo dije, bueno, aquí viene el hombre. So I think all eyes are on him. Y todos los ojos estaban puestos en él. He's coming to me. Y dije, uy, viene hacia mí. Now, I forgot John 7:37. Y se me había olvidado Juan 7:37. When Jesus said, come to me and drink. Cuando dice Jesús, ven a mí y bebe. That's what it says in the Bible. Y eso dice en la Come escritura. to me and drink. Venid a mí y bebed. I forgot all about Jesus. Y yo había olvidado eso. Because here comes the big American Porque aquí guy. viene el americano famoso. So all eyes are on the big American Así que guy. todos los ojos estaban en él. So he comes, Así que viene, lays his hands on me, pone sus manos sobre mí, prays his prayer. hace su oración And I felt hands on me. y sentí las manos sobre mí. And then he went out the door. Y se fue. I thought he was going to do it for me. Pero yo pensé que él lo iba a hacer para mí. Well, he's gone. Pero se ha ido. Well, I came to London for this. Así que, y para eso he venido a Londres. I forgot. I got my eyes off what the Bible says. Porque no puse mis ojos en lo que dice la escritura. The Bible says, come to me and drink. Porque la escritura dice, ven a mí y I bebe. came to the American Pero yo fui al americano for him to do it to me. para que él lo hiciese para mí. Doesn't say that in the Pero Bible. es que no dice eso en la If anyone's escritura. thirsty, come to the American, he'll do it for you. No dice, si tienes sed, acércate al americano y él bebe de él. Doesn't say that. No dice eso. It says, come to Jesus Dice, and ven drink. a Jesús y bebe. It's a bit like when you were converted. Y eso es un poco como cuando te conviertes. Maybe someone told you about Jesus Quizá alguien te ha hablado de Jesús and said something to you about one of the promises Bible makes to you about conversion. y te ha hablado de la conversión. And one day in your life, Y un día en tu vida you said, I believe that. dices, creo eso. And you got saved. Y te You conviertes. just believe what it said. Sorry.
You just believed what it said. Y entonces crees lo que él ya ha dicho. You put your trust in Jesus. Pones tu confianza en Jesús And you were born again. y naces de nuevo. Because that's what it says in the Bible. Esto es lo que dice la Escritura. You come to Jesus Vienes a Jesús and believe. y crees. Now Jesus is saying, come to me Y and ahora drink. Jesús dice, ven a mí y bebe. So in a moment, Así que en un momento I invite you, if you'd like to voy a invitarte, si quieres, come and drink. a venir y beber. Now, someone will lay hands on you, Alguien puede poner manos sobre but vosotros, my sobre ti. invitation, Sorry. my invitation, Y mi invitación well, Jesus' invitation es la invitación de Jesús. is come to me Es and ven a drink. mí y bebe. So we come to Jesus Así que nos acercamos a and we Jesús receive. y recibimos. Because he's promised to give. Porque Él lo ha prometido, es And un don. it's not for special people. No es para gente If you're special, especial. you can leave now. Y si eres especial, pues ya puedes It's salir. not for special people. Porque esto no es It's para only for especiales. miserable wretches like me. Es para gente miserable como yo. It's only for people who think I'm thirsty. Es para gente que tenga sed. It's for thirsty people, not for Es para strong la people. gente que sedienta, no para la Strong fuerte. people don't get thirsty like this. Porque la gente fuerte no Who tiene needs the esta Holy sed. Spirit? ¿Sabes? Strong people say, who needs the Holy La gente Spirit? fuerte dice, ¿y para qué necesito yo el Espíritu Weak Santo? people say, I need the Spirit. Es para aquellos que dicen, lo And necesito. so for me, when the American went out the door, Cuando el americano salió por la puerta, I'm kind of devastated. I yo thought, estaba that's it. devastado. And my friends, Y mis amigos they're just my age, they're nobody's. tenían la misma edad que yo. They said, come on, come to Jesus. Y me dijeron, pues ven a Jesús. It's gone out the door. No, pero es que se ha ido por la puerta. No, the American's gone out the No, door. el que se ha ido por la puerta es el Now americano. come to Jesus. Tú ven a Jesús. And they're just nobody's, these boys. This couple with me. Y estaba esta pareja They said, conmigo come on, let's just pray. y dijeron, venga, vamos a orar. And they pray with me. Y oraron conmigo. And I come back to the Bible. Y yo entonces fui a la And escritura. I come back to what it says. Volví a ver lo que I dice. said, come on, let's just lay hands on you. Es que si vienen y imponen manos Let's sobre come ti and drink. y te está diciendo, ven y bebe. Okay, we forget the American. Así que olvídate del americano. And I forget that passive, Y olvidé esa parte wait pasiva for him to do it for de me. él aquí, que él lo tenía que hacer por mí. I'm active Y pasé al I'm lado coming to activo Jesus. de yo vengo a Jesús and I'm drinking. y bebo. In a minute, if you want to come and drink, Y en un minuto, si tú quieres I'm inviting you to venir come y and do beber, it. yo te invito a que lo hagas. but we're coming to Jesus. Que vengas a Jesús. Someone will lay hands on you probably. Posiblemente alguien os impondrá you're las coming to manos, Jesus. pero tú estás viniendo a Jesús. My friends were just nameless Christians. Mis amigos eran simplemente pues cristianos. Actually, they did have a name. Sorry, I forget. Tenían un nombre. They played the keyboard. Era But, como el pianista, They volvemos a were eso. just ordinary friends of mine. Eran amigos míos, ordinarios amigos And they míos. just said to me, praise God then. Y entonces me dijeron, pues ahora alaba a Dios. I said, what do you mean? Y dije, So, well, you know, just praise- ¿qué quieres decir? Pues alábale. Praise him in tongues. Hablan lenguas. I said, how do you do that? Y dije, ¿y cómo se hace eso? They said, just do it. Pues hazlo. How do you start? Empieza, Just do it. hazlo. Okay. Y entonces And I started doing it. y me lancé. I Empecé. said, wait a minute. Y dije, espera un minuto. I'm just saying that. Hombre, estoy diciendo aquí esto. They said, just keep on Y saying dicen, it. venga, pues sigue. I said, but that's just me saying Dice, stuff. pero es que, ¿y qué si soy yo diciendo cosas? And they were so patient with me. Tuvieron tanta paciencia were so kind. conmigo, fueron tan amables, They were so kind to me. tan amables. They said, just go on. Venga, sigue. And I said, well, I don't want to make it up. Y pensé, es que no me lo quiero No, inventar. just go for it. Venga, lánzate. Okay, so I did. Venga, así que I lo just hice. started speaking. Y empecé a hablar. It's a bit like in the Old Testament Y como en el Antiguo Testamento, when a woman came to Elisha, cuando una mujer se acercó a she Elías said, I've got no more oil. y le dijo, o Eliseo, fue a Eliseo, And ya no tengo aceite. He said to her, collect as many vessels as you can Y le dijo, recoge o consigue todas las vasijas que puedas and pour out what you've got. y echa sobre ellas el aceite que tienes. And she did. Y lo hizo. And she filled every Y vessel llenó un montón de vasijas with what she got. con lo que tenía. It's like crazy. Es una locura. If I pour that out, Porque si yo solo tengo that's esto not going to fill y anything. voy lo pongo sobre una vasija, And es que that's no what voy you a can- llenar ni una. That's what you can start with. Con eso es con lo que empiezas. If I just pour this bit out, If if I just say these few words, si yo me lanzo y digo unas cuantas palabras, then it'll just stop. se acaba.
The miracle was El milagro era not that it suddenly gushed up. no que de repente surgió. She wasn't saying, hey, look, it's gushing Ella no everywhere. estuvo diciendo, mira, ya, cuánto tengo. The miracle was this. El milagro es este. When she started to pour, Cuando empezó a verterlo, it kept coming. si eso seguía fluyendo. That's what tongues is like. Y las lenguas funciona de la misma forma. You just begin, Empiezas and it keeps coming. y sigue It saliendo. just keeps coming. Sigue fluyendo It keeps coming. y sigue You think, fluyendo. wow, where's this coming from? Y dice, ¿esto de dónde viene? That's what it's like. Bueno, es que funciona You así. just begin to pour. Tú empiezas a derramarlo. No one's going to beat you over the head. Nadie va a estar ahí encima de tu cabeza dándote golpes. You just have to pour. Tú empiezas. So we come to Jesus, Así que venimos a Jesús and the Bible says this: y dice la Escritura, if you who are evil si vosotros que sois malvados know how to give good gifts to your children, y sabéis cómo dar buenas dádivas a vuestros hijos, how much more ¿cuánto más will the Heavenly Father vuestro Padre que está en los cielos give the Holy Spirit to those who os ask? dará el Espíritu Santo a aquellos que It's se lo promise. piden? He says Es we una know how to- promesa. We know how to do it. Así que lo podemos tener. So I received the Holy Spirit. Así que yo recibí el Espíritu Santo. It was a wonderful privilege. Y fue un privilegio tremendo. When I began to speak out Porque cuando empecé a hablar and I carried on, y seguí, it was like it just pouring. es que seguía saliendo, fluyendo. And actually, another meeting took place very shortly. Y al poco rato hubo otra reunión And it was quite a big church building. y era un edificio grande And most of the people were sitting towards the front. y la mayoría de la gente estaba sentada hacia And I adelante sat at the back. y yo me quedé atrás. And I spoke in tongues throughout the whole service Y estuve hablando en lenguas durante toda la reunión. with my hands so that I wouldn't Y disturb estaba everybody. así porque no quería molestar Just pouring. y aquello no paraba. A few weeks later, Y, sorry, A few weeks later. y unos años después, I was with my semanas después, my Baptist church at home, volví a mi iglesia donde yo me reunía. and the young people were in a meeting, Y había una reunión de jóvenes. and we were supposed to go for a walk. Y teníamos planeado salir a un paseo. They said on the program, we go for a walk. Y teníamos en el programa, iremos a pasear. It's pouring with rain. Y estaba cayendo pues una lluvia, como se diga the en pastor español, said- torrente de agua. The pastor said, let's have a Estaba pensando spontaneous perros y meeting. gatos. Sorry. That's okay. Let's just have a spontaneous meeting. Así que, como no podíamos salir, pues hubo una reunión ahí espontánea. No preaching. No hubo predicación. Let's just talk to one another. Estábamos hablando unos con They otros. suddenly turned on me. ¿Sabe? He suddenly turned to me. Y de repente se da alguien la vuelta hacia mí Terry, something's happened to y you. dice, oye, Terry, algo ha pasado contigo. I thought, oh, wow. Y dije, ay, madre. I've been praying for a chance to witness, Ay, madre, he orado por oportunidades para testificar, but this is my Baptist church, pero esto es mi iglesia and bautista. this is a long time ago. Esto hace tiempo de esto. So I tell them what happened. Les voy a decir qué ocurrió. I've been to the Pentecostal church. Es que estaba en una iglesia They laid pentecostal hands on me. e impusieron I manos received sobre the mí, Spirit. recibí el Espíritu And I tell my story. y entonces les conté mi historia And there's kind of silence. y hubo silencio. It's like, what's going to happen now? Y yo dije, ¿ahora qué va a pasar? And he said to me, you must lay hands on all these young Y me people. dijo, pues entonces ahora quiero que tú pongas manos sobre todos estos jóvenes. So I had the joy of laying hands on lots of Así those que people. tuve el privilegio y el gozo de and poner manos got sobre filled with todos the Holy ellos. Spirit. Y se fueron llenando del Espíritu And Santo. on Sunday afternoons, Y los domingos por la tarde we went back down to that place in Brighton volvíamos a ese lugar. where those frail old ladies had been. Volvimos a ese lugar donde estaban aquellas mujeres And some of the girls played guitars. y algunas de las chicas pues estaban ahí tocando And la sang. guitarra y cantando. And I stood on a box Y yo me subía a una caja and preached the gospel. y empezaba y thought, predicaba el Evangelio. Wow, what has God done? ¿Sabe? What has God done? Y mira lo que Dios ha hecho. I can do it. Pensé, ahora puedo I'm hacerlo. free. Ahora soy The libre. Holy Spirit will come upon El you Espíritu Santo, cuando viene sobre and you'll ti, be my witnesses. tú seréis mis testigos. Things have changed. Eso es un cambio. And God has been doing that all over the world. Y Dios lo ha hecho por todo el mundo. We can come and drink. Y ahora podemos We venir y can beber. come and receive. ¿Sabe? We can come Y and podemos receive. venir y recibir. Let's just stand. Vamos a poner